Ahora, entonces, para completar sí la clase de sistema inmunológico, como ya les decía, hay distintas líneas de defensa, que íbamos a hacer un capítulo habitual, aparte lo que es flora normal, que les di una introducción en esa clase, y vamos a hablar entonces de flora normal o habitual y patógeno oportunista. ¿Qué es la flora normal, microflora habitual, microflora normal? Son microorganismos de distinta clase y especie, o sea, no, hay muchos microorganismos y son de distintas familias, distintas clases y especies que residen en el organismo y tienen al cuerpo como hábitat, viven ahí. Se localizan en ciertas regiones y se establecen de forma más o menos permanente, están ahí todo el tiempo. El cuerpo les suministra nutrientes, por ejemplo, sales, pH, oxígeno, temperatura. Imagínense la flora normal, no sé, de la piel, de las axilas. En las axilas hay más temperatura, la transpiración tiene una salitre. Eso a ciertos microorganismos les gusta porque es como su nutriente. En la boca, otros, en el estómago, otros, en el intestino, otros. Es protectora porque lo que les decía en la otra clase, compite en la clase de sistema inmunológico. Vamos a ver cuál ven primera, pero lo van a ver en una u otra, compiten con los patógenos por nutrientes. Entonces, si hay mucha flora habitual y necesitan, no sé, de repente sodio, vamos a un ejemplo. La flora habitual está en un número más o menos permanente y se nutre con todo el sodio, no le queda sodio a otro patógeno, entonces el patógeno no prolifera. Pongo un ejemplo por poner cualquiera. Pero al competir por el espacio y por los nutrientes, como la flora habitual reside permanentemente, cuando llega el patógeno no encuentra lugar para él, no encuentra nutriente, no encuentra espacio. También a veces la flora normal elimina sustancias tóxicas para otros microorganismos. Por ejemplo, los lactobacilos de la vagina liberan ácido láctico, que eso hace que baje el pH y es tóxico para ciertos microorganismos. Cuando pongo M ya resumo microorganismos. También puede llegar a producir sustancias perjudiciales o alterar las condiciones que el patógeno necesita, entonces el patógeno no prolifera. Y es necesario para mantener el equilibrio y el estado de salud. Les vuelvo a decir que no es un único microorganismo, sino que son varios microorganismos de distintas clase y especie. No todos tienen el mismo mecanismo de protección, van a variar de una persona a la otra. Hay personas que en su flora de la boca tienen más desarrollados algunos microorganismos que otros. Y la mayoría de la microflora está en piel y aparato digestivo. Aparato digestivo todo, desde la boca hasta el intestino y ano. Concepto importante, son inocuos, inofensivos. O no me hacen nada o me protegen, depende del microorganismo. Pero puede actuar como patógeno cuando encuentra la oportunidad. Por eso se llama patógeno oportunista. ¿Cuándo? Cuando se altera el estado de inmunidad del hospedero o cuando pasan a otro lugar. Por ejemplo, nosotros tenemos floras en la boca, flora habitual en la boca. Una persona inmunocomprometida, inmunosuprimida, como HIV que haga SIDA, puede desarrollar una candidiasis en la boca porque tiene su inmunidad alterada y prolifera y actúa como patógeno oportunista la cándida. Los bebés que tienen lo que se llama como un muguet, que es esa película blanca también en la lengua, también es la proliferación de una cándida porque su sistema inmunológico todavía está inmaduro, entonces ahí está actuando como patógeno oportunista. Y cuando pasan a otro hábitat, por ejemplo, bacterias de la materia fecal, que son del intestino en definitiva, cuando una persona se limpia mal y pasa a la uretra, las nenas sobre todo, ahí actúan como patógeno oportunista y causan una infección urinaria, porque pasó del intestino a la uretra. Una muy importante
es, por ejemplo, cuando uno va a hacer un procedimiento como poner un catéter, poner una vía y no limpia bien la piel, entonces cuando uno perfora la piel está rompiendo esa barrera y está pasando microorganismos de la piel al torrente circulatorio. Eso es una causa muy importante de infecciones intrahospitalarias en las instituciones de salud, por una mala práctica. Lo vamos a ver en otro capítulo. Pero sepan que la flora habitual puede actuar como patógeno oportunista, es decir, encuentra la oportunidad para comportarse como patógeno cuando pasan a otro hábitat o cuando la inmunidad del hospedero se compromete. Toda persona en sí mismo es un hábitat natural de un montón de microorganismos, ¿sí? ¿Por qué es importante que la conozcamos? Por ejemplo, si hay una lesión como un traumatismo, una herida de bala, fractura expuesta o algún procedimiento terapéutico como poner un catéter, intubar a una persona, los microorganismos pueden pasar, justamente como les decía recién, de la piel al torrente sanguíneo, por ejemplo, por una maniobra y actuar, una mala maniobra y actuar como patógeno oportunista. Por eso es importante que sepamos que hay flora normal y que tenemos que desinfectar y hacer una asepsia en la zona donde vamos a hacer la intervención. En una septicemia, esto es microorganismos en sangre, si yo sé, por ejemplo, una persona se le encuentran microorganismos en sangre y se conoce el sitio habitual de ese microorganismo, puedo suponer dónde está la puerta de entrada. Por ejemplo, si yo encuentro Escherichia coli en sangre con un diagnóstico de laboratorio, la Escherichia coli es flora del intestino, entonces el médico puede suponer que vino por una perforación del intestino, perforó el intestino y pasó a sangre. También porque los tratamientos antibióticos alteran la flora normal. Por ejemplo, cuando uno tiene tratamientos antibióticos a largo plazo, después pueden aparecer infecciones por cándidas o infecciones, por cándidas o por alteración de la flora intestinal. Los antibióticos barren a la flora intestinal y prolifera la cándida. Y después, porque en la toma de muestra del laboratorio, también tenemos que saber que hay que decontaminar esa zona, ¿sí? Para que después el laboratorio no encuentre ese microorganismo en la muestra y sea de difícil interpretación el resultado, porque uno no sabe si es que el paciente estaba infectado o era parte de su flora. Por regiones anatómicas, la flora es en piel, se encuentran en la superficie, ¿sí? Se van con el lavado, con la desinfección, y después hay otras que están en los folículos pilosos y glándulas. Generalmente son los estafilococos. En la nariz y nasofaringe también, en bucofaringe, en boca. Acá hay muchos nombres difíciles de géneros y especies que no interesa que sepan, al menos en esta etapa de la carrera. Aquel que le guste la microbiología y quiera hacer control de infecciones las tendrá que aprender, pero acá no nos importa. Sí sepan que la mayoría van a estar en piel y todo lo que es mucosa respiratoria, menos tráquea, laringe, bronquios y alvéolos, que esos son estériles. El estómago en general tiene pH ácido. En el estómago lo que prolifera pH ácido es el Helicobacter pylori, que lo habrán está asociado a úlceras estomacales. Y después, en intestino grueso, hay 10 con 12 ceros atrás de microorganismos por gramo de materia fecal. 1 gramo de materia fecal tiene 10 con 12 ceros de microorganismos. Es el sitio de mayor densidad de microorganismos de todo el organismo, o sea, es donde mayor cantidad de microorganismos hay. Mucho la coli. Y el conducto genitourinario, también riñones, uretra, vejiga, es estéril. En la parte del meato uretral ya puede haber microorganismos, es más piel o mucosa.
y después los lactobacilos que producen ácido láctico y evitan, es parte de la flora normal del aparato femenino genitourinario. Lo importante de acá es que el ser humano está poblado de microorganismos que la mayoría son inocuos o beneficiosos, interactúan entre sí con el hospedero también, pero pueden ser nocivos cuando se desarrollan en exceso, cuando cambia el estado de inmunidad del hospedero o pasan a un sitio distinto, comportándose como como patógeno oportunista. Por ejemplo, la coli en una infección urinaria, el forúnculo o el acné es la proliferación de ciertos microorganismos de la piel, está muy relacionado con el estrés también. El estrés es un factor de susceptibilidad importante porque también relaciona todos los mecanismos hormonales y los desbalances hormonales llevan a que aparezcan justamente desequilibrios y aparezcan patógenos oportunistas. Un catéter endovenoso, sondas, traumatismo, ¿sí? Son procedimientos que pueden hacer pasar microorganismos de la piel, endovenosos, sondas o traumatismos, a otra zona como el torrente circulatorio. Estos son los nombres, no interesa que lo sepan, como les decía, pero para que vean que cada zona tiene algunos característicos. Y este es un esquema que les dejo que esto lo que representa es si estos son tejidos. Por ejemplo, una quemadura rompe la piel, un bisturí rompe la piel, una sonda nasogástrica o endotraqueal, un hueso roto con fractura expuesta, una bala, todo perfora piel y tejidos y ahí puede arrastrar o se pueden meter microorganismos actuando como patógenos oportunistas. Recuerden bien, esos conceptos son importantes que si yo, parte de mi flora, la Escherichia coli, cuando está en el intestino no me pasa nada. Si pasa a la uretra, tengo una infección urinaria. Entonces, el patógeno oportunista encuentra la oportunidad para ser patógeno. No porque quiera microorganismos, no porque lo busque el microorganismo, sino porque se da en una situación donde llega a otra zona que no es su hábitat. ¿Sí? Por ejemplo, a una zona estéril del organismo. Y otro factor importante es cuando se altera la inmunidad del hospedero. Si una persona va a ser con un tratamiento de quimioterapia, hay que cuidar las infecciones que sean patógeno oportunista de su propia flora. O justamente el estrés, que es un factor que puede dar mucha susceptibilidad, también hacen, por ejemplo, cuando uno está estresado, pueden tener, no sé, una mujer, por ejemplo, el estrés puede alterar su flora de lactobacilos, que es protectora, y pueden aparecer infecciones porque baja la cantidad de lactobacilos que tienen, por ejemplo, o hay un desbalance. Esos factores son importantes conocerlos y tenerlos en cuenta. Esta clase de flora habitual va ligada a la del sistema inmunológico, por esto que les decía que actúa como protector y que cuando no está presente o hay un desbalance también nos da susceptibilidad a contraer infecciones.